Cuando nuestra fe no está firme y cimentada en esa verdad de Cristo, nos dejamos llevar por la corriente de lo que se hace o de lo que se dice. Yo debo de ser responsable de mis acciones. Si yo soy hija de Dios, poner mi mirada en aquel que es el consumador de la fe. Mi fe debe de estar basada en lo que Cristo hizo y no en lo que alguien más hace. Ahora la gran pregunta es, ¿en dónde está puesta nuestra fe? ¿En qué está basada nuestra fe? ¿Está basada en las acciones que otros hacen o está basada en aquel que es el autor y consumador de la fe? Hola a todos, es un gusto poderles saludar en este día, así que ahí donde usted está puede tomar su cafecito, puede tomar su tecito, porque vamos a tener un muy buen tiempo de conversación y vamos a poder aprender todos juntos. Yo soy Ana Aguilar con este podcast de Crece. Aquí todos vamos a disfrutar esta conversación, vamos a tener un tiempo maravilloso de poder sentarnos juntos y poder compartir una conversación que nos ayudará a poder ser de alguna forma enseñados, porque somos enseñados, ¿verdad? Todos somos enseñados de alguna manera, aprendemos unos de otros, así que estaremos aprendiendo con este tiempo maravilloso que estaremos tomando. Y bueno, hoy iniciamos, así que eres bienvenido a este podcast con Ana Aguilar. Queremos preparar este podcast para poder llegar a una audiencia que de alguna forma podamos colaborar y en cierto modo poder aportar un sentir, ya que nos damos cuenta de tantas cosas que se están viviendo dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestros pueblos, aún en medio de nuestras naciones, donde vemos increíblemente una persecución de alguna forma, por usar esta palabra, en cuanto a la fe puesta en quién es Dios y lo que Dios es para el hombre. Y en todo caso, quién es Dios para sus escogidos, para su pueblo, para lo que conocemos o llamamos la Iglesia de Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que de alguna forma nuestra fe es perseguida y tenemos que ser vigilantes de nuestra fe. Tenemos que ser gente que vigilamos, que estamos al pendiente de lo que dejamos entrar en nuestros oídos, de aquellas cosas que escuchamos. Porque ciertamente debemos entender que hay un enemigo de nuestras almas, es lo que la Biblia dice, que hay un enemigo de nuestras almas y tenemos que cuidar esa parte de nuestra fe. Entonces vemos que hoy día cuando alguien de alguna forma se equivoca o toma decisiones tal vez equivocadas o erradas en cuanto a la fe en Cristo, nos damos cuenta que inmediatamente cuando nuestra fe no está firme y cimentada en esa verdad de Cristo, nos dejamos llevar por la corriente de lo que se hace o de lo que se dice. Entonces miramos cuando acontecen errores de alguien que es cristiano, alguien que es hijo de Dios, o en este caso es alguien de la fe y comete un error, se equivoca, inmediatamente la reacción de nuestra sociedad es señalar en dirección hacia esa persona o hacia el error de esa persona, hacia la falla de esa persona, cuando en realidad yo tengo una porción aquí en la palabra y quiero basar
este tiempo en esta palabra, donde dice, puestos, el capítulo 12 del libro de Hebreos y el verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces nos damos cuenta de la importancia de mantener nuestra mirada puesta en aquel que lo dio todo por nosotros, más allá de los comportamientos o actitudes de una persona, o de las acciones que alguien más comete en un momento dado. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad cuando yo soy un hijo de Dios? Poner la mirada, poner mi esperanza, y como dice esta porción que acabo de leer, en el autor y consumador de la fe. Así que, por lo tanto, entendiendo que yo tengo un propósito en esta vida, yo tengo un destino en esta tierra, yo debo de cuidar qué es lo que yo pretendo escuchar o qué es lo que mis ojos pretenden ver en cuanto a las acciones de los demás. Y hoy en este tiempo vivimos tristemente, vivimos una sociedad donde si alguien que es de la fe o que es cristiano o que asiste a una congregación o a una iglesia comete un error o una falla, inmediatamente tratamos de autojustificar también nosotros, y poniéndole la culpa a esa persona, decidimos también nosotros accionar, quizás muchas veces en críticas, hasta en murmuración, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Murmuramos y nos aferramos al comportamiento de esa persona, y allí basamos nuestros comportamientos y nuestras decisiones, como si nuestras decisiones tuvieran que depender de las acciones de los demás. Así que yo debo de ser responsable de mis acciones. Si yo soy hija de Dios, poner mi mirada en aquel que es el consumador de la fe. En otras palabras, mi fe debe de estar basada en lo que Cristo hizo y no en lo que alguien más hace. Yo no puedo responsabilizar mi fe y basar mi fe en las acciones de los demás. Si alguien falló, si alguien hizo una acción equivocada, si alguien se equivocó, bueno, simplemente yo debo de mantener mi mirada puesta en el consumador de la fe. Si yo mantengo mis decisiones en las acciones de aquellas personas que deciden hacer las cosas de forma equivocada, entonces tan simple como que mi fe la voy a poner en riesgo. Y no puedo poner mi fe en riesgo por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Se supone que mi fe está basada en Él y no en nada ni en nadie más. Mi confianza está puesta en Él y no en nadie más. Alguien se equivoca, una persona se equivoca, y yo pongo mi mirada en esa persona. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando alguien asiste a una congregación o asiste a una iglesia, se equivoca, o su testimonio de adentro de esa congregación es uno, o lo que llamamos apariencia, y su comportamiento o su testimonio afuera es otro, y
y yo señalo ese comportamiento de esa persona afuera, y con eso yo me basto para yo querer apartarme de Dios o quererme autojustificar por las acciones de alguien más, entonces yo ya estoy exponiendo mi fe. Entonces yo no puedo depender, mi destino no depende de las acciones de los demás. Yo no soy definida por las acciones de las demás personas. Si nosotros nos definimos porque alguien accionó equivocadamente, entonces fallamos a nuestra fe. Ahora la gran pregunta es, ¿en dónde está puesta nuestra fe? ¿En qué está basada nuestra fe? ¿Está basada en las acciones que otros hacen o está basada en aquel que es el autor y consumador de la fe? Entonces, esta porción del capítulo 12 de Hebreos me manda a poner, me da la instrucción de poner mis ojos en el que es el consumador de la fe, no en las acciones de los demás. Así que, por lo tanto, si arriesgo mi fe, pongo en riesgo mi fe, pongo en riesgo mi salvación, por supuesto. Entonces es donde las acciones de los demás están definiendo cuál va a ser mi futuro. Y no puedo permitir algo así. Entonces hoy vivimos una sociedad donde cualquier error que alguien más cometa, una falla que alguien tenga, el pecado de alguien más, o porque alguien cae en una condición baja, por decirlo así, tristemente nos afecta. Tristemente nos impide seguir avanzando. Si yo quito la mirada de las acciones de los demás y pongo la mirada en Dios, va a ser mucho más fácil esta carrera. Porque una gran pregunta surge aquí. ¿Fallaremos dentro de la sociedad en que vivimos hoy día? Todos fallamos. Y algo importante que debemos de recordar, que los cristianos o los hijos de Dios no somos gente perfecta, solamente somos redimidos. Llevamos una redención que se pagó en la cruz. Entonces, no podemos pretender esperar la perfección de nadie. Y nosotros no podemos pretender ser perfectos. Todos estamos llenos de errores. Dentro de esta humanidad fallamos. Cometemos muchas fallas, muchos errores. Y a veces eso nos frena de continuar adelante. No nos deja crecer por estar mirando lo que alguien más hizo. Y esa autojustificación, hemos conocido personas que no quieren seguir adelante o que no quieren saber más nada de Dios porque alguien falló. Alguien que decide no ser parte del cuerpo de Cristo porque alguien más falló. Porque una persona cometió un pecado, porque una persona se equivocó, porque una persona decidió hacer las cosas equivocadamente, entonces decide no continuar. Cuando tenemos la necesidad de seguir creciendo, tenemos la necesidad de seguir avanzando, tenemos la necesidad de mantener nuestra fe puesta en el que nos dio la salvación, en el que compró nuestra salvación. Hay una necesidad hoy en día en nuestra sociedad de mantener nuestra mirada en Él, de no desviar nuestra mirada, porque nos va a afectar, porque nos va a frenar de nuestra carrera, nos va a buscar definir quién verdaderamente somos. Y si Dios dice que somos su pueblo, que somos sus hijos, entonces nuestra mirada
tiene que estar puesta en Él. La sociedad hoy día, a veces el barco se nos va más de un lado, se inclina más hacia un lado que al otro, porque vivimos dentro del que cree de un modo y el otro cree de otro, y esto nos afecta. El que cree que tiene que ser de esta manera y el otro cree que tiene que ser de esta, cuando Dios es un Dios de multiforme, multigracia, un Dios que no está limitado a nuestra forma de pensar, un Dios que no está encerrado en una forma de pensar de una cultura, o un Dios que no está encerrado en una forma en cómo me educaron, o en el peor de los casos, en qué es lo que está sucediendo dentro de el ámbito de el ambiente de nuestra sociedad. Dios es un Dios de todas las culturas y Él nos entiende a todos. Él nos ama a todos. Dios no tiene preferencia para nadie. Dios ama a su pueblo. Todos somos amados como hijos suyos. Aún el que comete un error, aún el que falla. Y tristemente alguien puede caer en un error, en una falla, hasta en un pecado. Y nos podemos quedar solamente señalando y juzgando a esa persona, autojustificando nuestras acciones también por la falla de alguien más. Entonces no puedo justificar mis acciones. Mis acciones deben de ser puestas delante de Dios. Y Él es el único perdonador. Por eso dice la palabra aquí donde vimos que Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Por eso mis ojos tienen que estar puestos en Él y solamente en Él. No nos dejemos arrastrar hoy día por lo que alguien más hace. No dejemos definir lo que somos por lo que alguien más hace. Vamos a estar llenos de fallas en nuestra sociedad hoy día, porque vuelvo a repetir, nadie es perfecto. Van a haber ofensas por causa de los comportamientos. Y el Señor Jesús dice que tenemos que ser ofendidos. El libro de Lucas habla de que imposible es que no hayan ofensas, siempre van a haber ofensas. Pero la necesidad de nosotros vencer esa ofensa, o de cómo nosotros tomamos o cómo recibimos esa ofensa, hasta dónde la podemos vencer, o hasta dónde nosotros decidimos saber lidiar con esa ofensa. Entonces miramos que hay un grito hoy día de comportamiento, de actitudes, de reacciones que verdaderamente nos jalan, nos atraen en una dirección equivocada si ponemos la mirada ahí. Así que es importante mantenernos con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Que nadie nos defina por sus acciones. Estamos definidos por aquel que compró nuestra salvación, Cristo Jesús. Y bueno, que Dios te bendiga. Ha sido un honor tener esta conversación contigo, compartir contigo en este día. Y bueno, le damos gracias a Dios como siempre porque Él siempre es bueno. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga los tuyos. Y recuerda, puedes dejarnos ahí preguntas, puedes dejarnos tus comentarios, puedes platicarnos qué te pareció este programa, qué te pareció este podcast con Ana Aguilar. Recuerda, seguimos creciendo. Nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.